El agudo ardor de la palma de Sara contra mi mejilla resonó en toda la oficina del abogado. Mi cabeza giró hacia un lado mientras varios jadeos llenaron el cuarto. El abogado, el señor Thompson, se quedó congelado detrás de su escritorio de caoba, aún con el testamento de mi papá en las manos. «Esto es imposible», gritó Sara, con los dedos perfectamente arreglados temblando. «Fui su esposa por 8 años. 8 años. Esta mocosa casi ni le hablaba. Me toqué la mejilla ardiente, conteniendo las lágrimas. A mis 25 años, no debería dejar que los arranques de mi madrastra me afectaran así, pero el dolor de perder a mi papá hacía apenas 2 semanas todavía estaba vivo. «Señora Bennett», dijo el señor Thompson con firmeza. «Contrólese o tendré que pedirle que se retire». Los ojos verdes de Sara ardían de furia. «¿Retirarme? No me voy a ningún lado hasta que arreglen esto. David me prometió todo. Todo». Miré a mi alrededor a los familiares presentes. Mi tía Clare, mi tío Robert y mi prima Emma. Sus rostros mostraban distintos grados de sorpresa e incomodidad. Nadie esperaba este dramático giro. «El testamento es muy claro», continuó el señor Thompson, ajustándose los lentes. «La herencia Bennett, incluyendo la casa principal, la cabaña de verano y todas las propiedades del negocio, pasa a la señorita Catherine Bennett, con una pensión mensual modesta para la señora Sara Bennett». «¿Modesta?», escupió Sara la palabra como veneno. $5,000 al mes, ¿te parece modesto? Yo merezco millones. Yo lo cuidé. Casi solté una risa amarga. La idea de Sara cuidando de mi papá era ridícula. Su versión de cuidarlo era gastar su dinero en compras de lujo mientras se luchaba contra el cáncer solo. ¿Dónde estaba ella durante sus sesiones de quimioterapia? Yo fui quien lo llevó a cada cita, quien le tomó la mano en los peores días, quien manejó el negocio cuando él ya no podía. «El testamento es legalmente vinculante», dijo el abogado. Las intenciones del señor Bennett fueron documentadas y validadas. Sara se volteó hacia mí, sus tacones de diseñador resonando en el piso de madera. «¿Qué hiciste? ¿Cómo lo manipulaste cuando estaba enfermo?» «No manipulé a nadie», respondí en voz baja, manteniéndome firme. «Tal vez papá simplemente por fin vio quién eras tú». Ahí fue cuando volvió a abofetearme, esta vez más fuerte. «Sara», gritó mi tía Clare, corriendo hacia mí. «Ya basta». Pero Sara no había terminado. Tomó el reloj de oro de mi papá, el que él me había dejado específicamente, y lo aventó al otro lado de la habitación. «¿Crees que ganaste? Voy a impugnar este testamento. Le diré a todos cómo lo envenenaste en mi contra». El señor Thompson presionó un botón en su escritorio y la seguridad apareció en la puerta. Mientras se la llevaban, sus amenazas resonaban por el pasillo. Cuando por fin se fue, el señor Thompson carraspeó. «Señorita Bennett, hay algo más que su padre quería que viera». Giró su laptop y dio clic en un archivo de video. El rostro de mi papá llenó la pantalla, grabado en sus últimos meses. A pesar de la enfermedad, sus ojos estaban claros y decididos. «Katie», su voz era débil pero firme. «Si estás viendo esto, significa que Sara reaccionó exactamente como esperaba al leer el testamento. Por eso instalé cámaras de seguridad en la oficina hace 3 meses. Mi corazón se detuvo. Miré la discreta cúpula negra en la esquina del techo. Tu madrastra», continuó, «ha estado planeando impugnar mi testamento desde mi diagnóstico. Lo que no sabe es que he estado grabando todo. Las cámaras captaron sus reuniones con otros hombres mientras yo estaba en el hospital. Grabaron cuando revisó mis archivos buscando estados de cuenta. Y también cuando habló con su abogado sobre declararme mentalmente incompetente». Las lágrimas rodaron por mis mejillas al escuchar el último mensaje de mi papá. «Pero lo más importante», agregó, «es que captaron su confesión sobre su primer esposo». El cuarto quedó en silencio. Sara siempre había dicho que su primer marido había muerto en un accidente de auto. «Revisa la carpeta marcada reclamos de seguro en mi caja fuerte», instruyó. «Ahí encontrarás todo lo que necesitas. Lamento no haber visto su verdadera naturaleza antes, hija, pero ahora estoy arreglando las cosas». El video terminó. Todos estábamos en shock. El señor Thompson sacó un archivo grueso. Su padre dejó copias de todo. «La policía está muy interesada en reabrir la investigación de la muerte del primer esposo de Sara». Me quedé procesando todo. Papá no solo había protegido su patrimonio,
Había expuesto a una posible asesina. Hay más, añadió el abogado. Las cámaras de hoy ayudarán a demostrar la violencia de Sara si intenta impugnar el testamento. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró. Un mensaje del jefe de seguridad. Lo tenemos todo grabado. Varias tomas. Nunca vio los nuevos sistemas que instaló tu papá. Por primera vez desde que empezó la lectura del testamento, sonreí. Incluso después de muerto, papá seguía protegiéndome, siempre un paso adelante de los planes de Sara. Las grabaciones no solo salvarían la herencia, también revelarían al mundo la verdadera cara de Sara. Pero esto era solo el inicio de lo que las cámaras habían captado. Y Sara no tenía idea de lo que venía. A la mañana siguiente, el rostro de Sara apareció en todos los noticieros locales. El video de su agresión durante la lectura del testamento se había filtrado en línea. Los titulares eran brutales. Viuda despechada ataca a hijastra por herencia. Esposa del millonario muestra su verdadero rostro tras leer el testamento. Pero no fue solo la bofetada lo que llamó la atención. Algunos espectadores notaron algo más en las imágenes. El momento exacto en que Sara intentó arrebatar papeles del escritorio del señor Thompson. De su manga cayó una pequeña llave. Una llave idéntica a la que faltaba en la caja fuerte privada de mi papá en el Banco Brighton. La detective Laura Martínez estaba sentada frente a mí en el estudio de la casa, revisando el video. Su padre era muy cuidadoso, dijo, pausando la imagen en el rostro de Sara. Las cámaras grabaron todo, incluso sus visitas nocturnas a la oficina mientras él estaba hospitalizado. Me mostró otro clip, grabado 3 meses atrás. Sara, creyéndose sola, revisando archivos a las 2 de la mañana, hablando en susurros por teléfono. Una vez que lo declaren incompetente, todo pasa a mí. No, la hija no será problema. Reabrimos la investigación sobre la muerte de Gregory Wells, continuó la detective, refiriéndose al primer esposo de Sara. El pago del seguro fue enorme, y hubo irregularidades en el reporte del accidente. Mi teléfono no dejaba de sonar. Familia, amigos, socios, todos tenían alguna historia sobre Sara. Conversaciones sospechosas, documentos perdidos, reuniones extrañas. Los exámenes médicos de su padre mostraron rastros de una sustancia inusual, agregó la detective. No era letal, pero sí suficiente para acelerar su deterioro. Estamos analizando la oficina de Sara en su casa. Mis manos temblaron. ¿Lo había estado envenenando poco a poco? Un fuerte golpe en la puerta principal interrumpió la conversación. La voz de Sara retumbó por toda la casa. Catherine, abre esta puerta ahora. La detective Martínez se movió rápido, señalando a los oficiales. En segundos, Sara fue llevada al estudio, esposada y todavía gritando. ¿Crees que eres muy lista con tus cámaras? Me gruñó. Aún tengo amigos poderosos. Voy a destruirte a ti y todo lo que construyó tu padre. Señora Bennett, intervino la detective. Le recomiendo guardar silencio. Tenemos una orden para registrar su casa y su oficina privada en el club campestre. El rostro de Sara se puso pálido. No pueden, eso es propiedad privada. La orden de cateo cubre todos los lugares donde pudieras haber guardado documentos o sustancias relacionadas con las muertes de David Bennett y Gregory Wells. Observé cómo la fachada cuidadosamente construida de Sara se desmoronaba. Su atuendo de diseñador no podía ocultar sus manos temblorosas. Su maquillaje perfecto no podía disimular el pánico. Esos archivos, se suponía que debían destruirse, susurró, aparentemente olvidando que podíamos escucharla. La detective Martínez levantó una ceja. ¿Qué archivos serían esos, señora Bennett? Pero Sara se dio cuenta a tiempo. Enderezó la espalda y exigió a su abogado. Mientras la policía la llevaba, el señor Thompson llegó con otra bomba. Encontramos su acuerdo prenupcial, dijo, sosteniendo un documento. El original, no la versión alterada que ella había estado mostrando a todos. No tiene derecho alguno a la herencia, ni siquiera como viuda. El prenupcial había estado en la caja fuerte secreta de papá todo el tiempo, junto con evidencia de los intentos de Sara de falsificar una nueva versión. Las cámaras de seguridad habían registrado sus múltiples intentos fallidos de abrir la combinación de la caja. Hay algo más, añadió el señor Thompson con vacilación. Tu padre grabó sus conversaciones en el hospital. El día antes de morir, Sara admitió ciertas acciones respecto a su primer esposo.
Esa grabación sería clave para ambos casos: el sospechoso deterioro de tu papá y la reapertura de la investigación sobre la muerte de Gregory Wells. Para la tarde, el arresto de Sara era noticia nacional. Antiguos asociados de su primer esposo revelaron información que hasta entonces había permanecido oculta. El investigador de seguros que cerró el caso de Gregory admitió haber recibido sobornos. Me senté en el estudio de papá, rodeada de la evidencia que él había recopilado meticulosamente durante sus últimos meses. Sabía que estaba muriendo, no solo por el cáncer, sino por lo que Sara le había estado administrando. En lugar de confrontarla, construyó un caso irrefutable. Tu padre era un hombre brillante, dijo la detective Martínez mientras se preparaba para irse. Sabía que ella mostraría su verdadera cara en la lectura del testamento. Las cámaras fueron su trampa final. Al mirar su silla vacía, casi podía ver a papá sentado allí, planificando todo. Había sacrificado sus últimos meses para asegurarse de que se hiciera justicia, no solo para él, sino también para Gregory Wells. Las grabaciones de seguridad no solo salvaron la herencia, sino que expusieron a una viuda negra con ropa de diseñador. Y en algún lugar, espero que papá estuviera viendo, sabiendo que su plan final había funcionado a la perfección. 6 meses después de la famosa lectura del testamento, me senté en la sala del tribunal mientras el juez de jurado se levantaba para dar el veredicto. Sara, vestida con un modesto traje gris en lugar de su habitual ropa de diseñador, miraba al frente. En el cargo de asesinato en primer grado de Gregory Wells, encontramos a la acusada culpable. Los hombros de Sara se desplomaron ligeramente. En el cargo de intento de asesinato y fraude contra David Bennett, encontramos a la acusada culpable. Un suspiro colectivo llenó la sala. 2 familias finalmente habían obtenido justicia, la mía y los familiares sobrevivientes de Gregory Wells, que estaban sentados en la fila detrás de mí. La hermana de Gregory, Susan, apretó mi mano. Durante estos meses, nuestras familias se unieron por la traición de Sara y nuestra búsqueda compartida de la verdad. Tu padre fue un héroe, susurró. Resolvió el misterio que no pudimos probar durante 8 años. La evidencia era abrumadora. La documentación meticulosa de papá, combinada con las grabaciones de seguridad, había revelado el patrón de Sara: casarse con hombres ricos, envenenarlos lentamente y heredar sus fortunas. Pero papá era diferente. Se dio cuenta y dio vuelta a la situación. Mientras Sara era llevada esposada, se giró para lanzarme una última mirada de odio. Él nunca te amó más que a mí, escupió. Yo sonreí con calma. Por eso no notaste las cámaras, Sara. Estabas demasiado ocupada amándote a ti misma. Afuera del juzgado, los reporteros nos rodeaban. El caso había capturado la atención nacional, generando documentales y especiales de crimen real. Pero yo tenía una sorpresa más. Ese día, anuncié la creación de la Fundación David Bennett para la prevención del fraude. Declaré: ayudaremos a las familias a investigar muertes sospechosas y capacitaremos a las fuerzas del orden para reconocer patrones de explotación financiera. La fundación se alojaría en el antiguo edificio de oficinas de papá, donde se habían instalado las primeras cámaras de seguridad reveladoras. La familia de Gregory se unió al consejo de directores, convirtiendo su tragedia en propósito. El señor Thompson me ayudó a establecer un fondo legal especial dentro de la fundación, dedicado a ayudar a posibles víctimas a recopilar evidencia. Tu padre estaría orgulloso, dijo él. Transformó su propia tragedia en protección para otros. Las grabaciones de seguridad que expusieron a Sara se convirtieron en herramientas de entrenamiento para departamentos de policía en todo el país. La meticulosa recopilación de evidencia de papá estableció un nuevo estándar para documentar comportamientos sospechosos. 1 año después de la lectura del testamento, me encontraba en el estudio de papá, restaurado tal como lo había mantenido. Las cámaras ocultas seguían allí, sin grabar, pero preservadas como recordatorio de su brillantez. En su escritorio había 2 fotos enmarcadas, una de él con mamá en días felices y otra reciente de mí en la inauguración de la fundación. Entre ellas, su reloj de oro, el que Sara había arrojado en la oficina del abogado, ahora restaurado y funcionando perfectamente. Todo quedó registrado, papá, susurré, tocando el reloj. Tal como lo planeaste. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Las apelaciones de Sara habían sido rechazadas. Cumpliría 2 cadenas perpetuas consecutivas.
El dinero del seguro de ambos matrimonios sería devuelto a las familias correspondientes. La hermana de Gregory me había preguntado antes por qué papá había ido tan lejos en lugar de simplemente divorciarse de Sara. La respuesta era simple: sabía que ella nunca se detendría, que otro hombre rico sería su próxima víctima. Incluso muriendo, pensaba en proteger a otros. Al mirar por la ventana del estudio el nuevo letrero de la fundación, sonreí. Confía, pero verifica. La frase favorita de papá se había convertido en nuestro lema. Las cámaras de seguridad que captaron la verdadera naturaleza de Sara ahora simbolizaban esperanza para otras familias. No solo habían expuesto a una viuda negra, habían creado un legado de protección y justicia. Y en algún lugar sabía que papá estaba mirando, orgulloso de que su plan final hubiera salvado no solo a su hija, sino a incontables víctimas futuras. Al final, la bofetada de Sara en la lectura del testamento no solo había expuesto su ira. Había desatado una avalancha de justicia que resonaría por años.